Agárrense fuerte porque lo de Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir se ha puesto bueno. Se supone que terminaron, ¿verdad? Pues resulta que ahora Afra le ha metido una demanda a su ex, y la razón es de esas que te dejan helado. No, no es por nada típico, nada de dinero, nada de me robaste el bolso de diseñador. Esto es otro nivel de salseo. Imagínense la escena, todo el mundo pensando que ya habían pasado página, que cada uno por su lado, haciendo sus vidas de estrellas. Y de repente zas. Un abogado, papeles, un juzgado, una demanda. Y lo más fuerte es el porqué. Mucho se ha rumoreado que si celos, que si incompatibilidad, que si la presión de la fama. Pero lo que se está diciendo ahora, te hace pensar. Dicen los que saben, los que están cerca del meollo, que la demanda no es por el fin de la relación en sí. Ojo. Es por algo que pasó durante la relación, algo que Afra descubrió y que, al parecer, la ha tocado la fibra sensible de una manera profunda. No estamos hablando de una infidelidad cualquiera, ¿eh? Si fuera así, sería más de lo mismo, ¿no creen? Esto va por otro lado. Mi teoría, y esto es pura especulación, de amiga a amiga, es que Mert hizo algo que, no se traicionó su confianza de una forma muy personal. Quizás tiene que ver con su trabajo, con algo que ella le contó en secreto, o incluso con su vida privada antes de que se conocieran. Porque piensen, cuando uno demanda a un ex, y no es por lo típico, es porque hay algo que hirió de verdad. No es por rencor, es porque se sintió atacada en lo más hondo. Y aquí viene lo jugoso, que podría ser algo tan grave como para llegar a los tribunales. Se habla mucho de que Mert, en su afán por, no sé, impresionar a alguien más. O quizás por tontería. Pudo haber filtrado algo que Afra le confió, algo muy delicado. O peor aún, quizás Mert la estuvo utilizando para algo sin que ella lo supiera. Imagínense el shock, darse cuenta de que la persona con la que compartías tu vida, tus sueños, tus miedos, te ha estado engañando de una forma tan calculada. Para ser honestos, a mí esto me huele a que Mert se pasó de la raya, pero de una manera que va más allá de lo sentimental. Quizás tenía información sobre ella, sobre sus proyectos, sobre cosas que no quería que nadie supiera, y él, por alguna razón, decidió exponerla. O usarla. ¿Quién sabe? Pero el hecho de que ella haya decidido ir por la vía legal, y no solo armar un escándalo mediático, significa que esto es serio. Muy serio. No es solo un drama de pareja que se resuelve con un café y una disculpa. Esto es algo que la ha afectado a nivel profesional, personal, a nivel de su propia seguridad. Porque si tu ex tiene información tuya, información privada, y la usa en tu contra, eso es grave. Y Afra, que es una mujer fuerte, decidida, no se va a quedar callada ante eso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Mert se creyó que podía hacer lo que quisiera, y Afra le ha dicho, hasta aquí has llegado. No es por amor, no es por celos de ahora. Es por justicia, por respeto a su propia intimidad y a su carrera. Y eso, mis queridos, es algo que nadie esperaba. Se esperaban el drama típico de los famosos, pero no algo tan siniestro. ¿Tan calculado? Muchos dicen que esto es para generar publicidad, que todo es una estrategia para que vuelvan o para que sigan en boca de todos. Pero vamos, demandar a un ex, eso no se hace a la ligera. Eso requiere tiempo, dinero y sobre todo, una razón de peso. Y si la razón es la que se insinúa, la de la traición de la confianza de una forma tan vil, entonces Afra tiene todo el derecho a defenderse. Ahora la pregunta es, ¿qué implicaciones tendrá esto para ambos? ¿Será el fin definitivo de cualquier tipo de relación, profesional o personal? ¿Y qué pasará con su trabajo juntos? Esto es un polvorín. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que Mert realmente hizo algo tan grave como para merecer una demanda, o es todo un malentendido? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué se les pasa por la cabeza.